Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca hablar del partido que a mí en lo personal me parece un atraco brutal al Benfica. Hay que decir las cosas como son, partamos claramente con el tema, porque al final el Barcelona da vuelta a un partido de locos, ¿no? Un partido lleno de errores, donde termina ganando 4-5 en el estadio del Benfica, y la verdad es que te van a vender el relato de que el Barça ha vuelto, de que el Barça es otro en la Champions. Después te sale Manquer diciendo, no, es que el Barça juega mejor los partidos porque está tirando la liga, etcétera, etcétera, y al final que no te mientan, y yo te vengo a contar la verdad porque ese es el punto. Hay que ser objetivo, y hoy el Barça ha atracado a mano armada al Benfica. Hay que decir las cosas como son. Partamos con todo, porque hay que analizar todas las jugadas, creo yo, porque hay demasiado que analizar. Partamos con el primer gol, que creo que es al minuto 2. Un muy buen gol del Benfica, donde claramente falla Cucubarci-Bauer, ¿no? Porque es un fallo brutal del jugador español. Y es gol de Pavlidis, creo que se llama este jugador, que hizo un hat-trick, ¿no? Y después viene el penal en este caso a Balde, ¿no? Que es un penal cuestionable porque, a ver, hay frames y frames, ¿no? Y hay un frame que se nota que cuando Balde pica el balón, básicamente cuando literalmente empuja el balón, porque lo puntea, no le pega con el borde externo, la pelota sale hacia adelante y en ese momento el jugador del Benfica roza el balón, incluso el balón toma un efecto y se va hacia la izquierda, porque el jugador del Benfica rozó el balón en el aire y después le mete un planchazo, en este caso a Balde. A ver, yo no sé si eso es cobrable o no cobrable. Para mí claramente el jugador sí tocó el balón, lo tocó en el aire, lo intentó despejar y después claramente por el impulso de la pierna termina pisando a Balde. Honestamente yo creo que es 50-50. Si el árbitro lo quiere cobrar, lo va a cobrar porque es un penal bastante extraño, ¿no? Y al final termina siendo el gol de Lewandowski que transforma el penal en gol y pues nada, ¿no? Después viene el segundo gol de Pavlidis y después viene otra jugada polémica, ¿no? Que es un penal a favor del Benfica, donde muchos dicen que en este caso Chesney nunca toca específicamente al jugador del Benfica, pero hay frames en los que se demuestra que sí lo toca. Lo que pasa es que es un toque bastante leve, es más como rozarlo, se entiende a dónde voy, es un toque muy leve para ser considerado penal, pero es penal. Hay que decir las cosas como son. Chesney sí lo toca y al final termina siendo el tercer gol del Benfica, ¿no? Otro gol de Pavlidis, ¿no? Y después básicamente viene un error brutal por parte del portero del Benfica, que literalmente saca y la pelota le rebota a Rafinha en la cabeza básicamente y termina siendo un gol muy raro. Así que el partido se ponía 3-2 y después viene otro gol más del Benfica, pero en este caso ha sido un autogol de Araujo y el Benfica llegó a ir 4-2. Y es aquí donde ya comienzan, yo creo, las acciones más raras del partido, ¿no? Porque después viene un penal que para mí no es penal, ¿se entiende? Un penal donde el jugador del Benfica agarra a Lamine Yamal por detrás, en el área básicamente, pero ni siquiera es un agarrón, le pone la mano en el hombro y es Lamine Yamal el que se tira cuando siente el contacto y el árbitro claramente cobra penal, un penal que nunca existió. Hay que decir las cosas como son. Lamine Yamal es experto en tirarse a la piscina, no es penal, es claramente una simulación del jugador del FC Barcelona, que son expertos en simular. Hay que decir las cosas como son, porque, a ver, no hay que ser culerdo, ni madridista, ni nada para reconocer una acción. ¿Se entiende a lo que voy? Al final, a mí no me parece penal. Me parece que el jugador solamente le pone la mano en el hombro y cuando Lamine Yamal se tira al suelo, el jugador hace el gesto como de empujarlo un poco, ¿se entiende? Pero Lamine Yamal ya se estaba tirando, ¿se entiende? Entonces no puede ser penal bajo ningún tipo de circunstancias, ¿no? Y después viene otra jugada polémica, ¿no? Porque el partido, bueno, después hay un gol del Kaiser García de cabeza, un buen gol, la verdad. Y después básicamente iban a 4. En la última acción del partido hay un centro de Di María que al final se despeja. Di María se perdió mano a mano, por cierto. Y también básicamente después de ese centro, la jugada la despeja un jugador del Barça, la agarra uno del Benfica, mete un centro y aquí viene la jugada decisiva del partido, que me parece un robo brutal también, porque hay que decir las cosas como son. La pelota le queda a un jugador del Benfica que queda, entre comillas, mano a mano con Chesney y viene Fermín por detrás y lo empuja. Fermín viene por detrás y lo empuja, lo arrolla básicamente y el árbitro no quiso cobrar penal.
Y de ahí nace el gol de Rafinha que terminó en el 4-5. No puede ser, viejo, no puede ser que de esa jugada no se dé penal si estás cobrando la jugada de Valde, si estás cobrando la jugada del penal, perdón, del Benfica, ¿no? Esta jugada era penal, claro, y se debió haber cobrado. Literalmente el Barcelona atracando, y yo no sé por qué atracan tanto. Si al final son partidos de fase de grupo, el Barça ya está clasificado, ¿se entiende? El Barça obviamente va a estar entre los 8 primeros. Con esto el Barça ya clasificó directamente a la Champions, ya está listo. Está entre los 8 mejores, ¿se entiende? Y al final a mí me parece que es un hurto mayor, es un robo brutal, porque tú no puedes ganar un partido así. Al final el Barça sale con toda la moral arriba por 2 razones. Obviamente porque el Benfica hoy le tenía que haber metido 7 al Barça, 8 al Barça, y han preferido tirar el partido a la basura, y eso no puede ser, ¿se entiende a dónde voy? Sin embargo, me molesta que hayan acciones que decidan un partido, como la última, la de Fermín, que no se cobra penal cuando hay un claro empujón del jugador español y no se cobra penal. No puede ser, ¿se entiende? Hay cosas que no pueden ser. Y pues nada, ¿no? Al final el Barcelona termina robando otro partido más en Europa, que yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que el Barça en Europa tiene un saldo arbitral bastante extenso y viene desde la temporada anterior, porque todos sabemos que Juan Lapuerta ha ido a hacer sus trabajitos sucios con Ceferín. Todos sabemos que Juan Lapuerta es el que le entrega información a Ceferín respecto de la Superliga. Probablemente un trato que tiene con Florentino Pérez, ¿no? Para hacer ver que el Barcelona no es un enemigo, que es un enemigo público del Real Madrid, que está en contra, y que debido a eso el Barcelona al Barcelona le permitieron competir en la Champions, porque al Barça no le iban a permitir competir, pero a cambio de competir, Laporta obviamente entregó información de la Superliga y pues ya está, ¿no? Y al final ahora el Barcelona está siendo muy beneficiado por los árbitros, y yo creo que este partido es un escándalo, es uno de los partidos más asquerosos que le he visto al Fútbol Club Barcelona. Y yo recuerdo un partido también, ¿no? Que creo que fue la temporada anterior, cuando el Barcelona le tocó jugar contra el Benfica, donde Koundé creo que hizo un penal y no se lo cobraron tampoco. Entonces ya no es la primera vez que al Benfica le roban en este estadio. Y curiosamente ha sido siempre contra el Fútbol Club Barcelona, que hoy ha hecho un partido lamentable, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que el Barça saca el partido adelante, con robos incluidos, ¿no? Pero lo saca adelante y al final la moral de los jugadores se va a las nubes. Ahora van a creer que son los mejores, y eso repercute en el rendimiento que van a tener en la liga, y eso es lo que yo no quería. Yo quería que el Barça hoy fuera humillado, porque merecía ser humillado, porque jugó muy mal y el Benfica mereció ganar, pero no ganó. Al final el fútbol no es de merecimientos, sino que es de resultados, ¿se entiende a dónde voy? Por eso me enoja, porque al final hay dos cosas, y vuelvo a repetirlo: el Benfica pierde por sus malas acciones, pero hay un componente arbitral que al final termina dando vuelta al partido a favor del Barça. O sea, el empujón de Fermín, ¿se entiende a dónde voy? El penal inexistente a Lamine Yamal, son cosas que no se pueden condonar, creo yo, en una competición tan importante como la Champions. Creo yo que hay cosas que no pueden ser, y está claro, y yo con esto lo dejo aquí, que el Barcelona es claro candidato a llevarse la Champions, no por ser un buen equipo, no por ser un buen conjunto, no por tener buenos jugadores, porque creo que el Barcelona es un buen equipo con malos jugadores. El Barcelona puede ser campeón o llegar muy lejos en la Champions, porque claramente tiene un saldo arbitral a favor, y los árbitros, la UEFA y todos están a favor del Barça.